¿Qué es esto? Tú no lo conoces, ¿verdad? Tú no lo conoces. Solo es un muñeco para ti, ¿no? ¿Y este? ¡Un pingüino! ¿Te gusta su piquito? ¿Sí? ¡Piquita! 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 Diles hola. ¿No quieres decir hola? No. ¿O sí? ¿No? ¿No les vas a decir hola? Nos va a decir, hola amigos, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Qué hacen un sábado a las 8:08? Diles, hola. Hola. ¿Nos saludas? Hola. ¿Qué tal amigos? Buenas noches. Dios les bendiga a todos. Les doy muchas gracias por irse sumando. Compartan esta transmisión. Hoy vamos a platicar un poquito acerca de algo que de pronto a todos pues nos causa mucha curiosidad. A mí como mamá en esta época de mi vida, creo que sobre todo me preocupan muchas cosas y me ocupan otras cuantas más. Pero hoy quiero invitar en esta transmisión a un amigo y hermano que admiramos mucho y que además conocemos. Acá mamá, aquí vamos a saludar a los hermanos. Que además conocemos pues ya de un tiempecito suficiente. ¿Qué quieres, mi amor? ¿Qué? Y estoy hablando de nuestro hermano Salomón Tuyup Uc, quien es, ahora vive en la isla de Cozumel. No lo tires, mamá, no lo tires, juega con él, ¿no? Y pues es un maestro en teología bastante ya conocido, que por cierto, en estas fechas está ya prácticamente cerrando la inscripción de uno de sus cursos, si no es que mal recuerdo, respecto a teología y bueno, muchas cosas que como cristianos, pero bueno, creo que son importantes conocerlas como cultura general. Digo, hoy en día es necesario podernos documentar en todos los aspectos. Saludos, vamos a ver quién está por aquí conectándose. Metabel de Gómez, Dios te bendiga. Zuli, tía Zuli, hola Zuli, dile, hola tía. La tía favorita de Osana. Itza Corona Palacios. Y bueno, mientras se va sumando nuestro hermano Salomón, dile, hola tía, ¿qué haces? ¿Qué estás haciendo, Ori? Quiero compartirles que bueno, yo tengo 30 años y toda mi vida literalmente en las fechas decembrinas, hablando, incluso vacaciones, pero bueno, quiero basarme mucho en estas fechas. Toda mi vida en las fechas de diciembre, 25, 31, primero, todas las fechas festivas que ustedes pueden conocer, me las he pasado en eventos, viajando. ¿Qué, mi amor? Conociendo a mucha gente, conociendo hermanos. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Tu gorro? ¿Sí? Ahorita está ahí de adorno. Ahorita te lo doy, ¿vale? Y conociendo pues diferentes lugares, pasándola súper bien, pero pues lejos de casa, lejos de la familia. Últimamente 2 que 3 veces llegamos a festejar con la familia. Bueno, no festejar, sino a pasarla con la familia. Vamos a ponerlo así, porque no está Isaac ahorita. Pero sí, muy poquitas veces estuvimos o hemos estado aquí con familia, en casa, con una... Alexa, baja volumen. Con una familia, pues, conviviendo. Dios mío, te vas a tener que ir con el abuelo, ¿eh? ¿Te llevo con el abuelo? Alexa, baja el volumen. ¿Te vas con el abuelo? ¿Sí? ¿Sí? Grítale, abuelo. Grítale al abuelo. Abuelo. A ver si viene el abuelo. Pero si no, no nos va a dejar platicar a gusto.
Pero bueno, mientras viene el abuelo... ¡Abuelo! Grítale, háblale. Quiero decirles que para mí la Navidad tiene un significado muy diferente, ¿no? ¿Qué, mi amor? Ahorita viene. Listo. Bye. Tiene un significado muy diferente porque yo me acuerdo que desde que yo era chiquititita, 5 o 7 años, pues sí, en la escuela participábamos mucho en las famosas pastorelas, en donde pues creo que la mayoría de nosotros hemos participado, y de hecho nos relacionábamos en estas actividades porque como realmente durante el año pues se celebran muchas cosas, no participábamos en todo. Sin embargo, en diciembre sí nos involucrábamos demasiado porque pues había como una conexión especial, ¿no? Nosotros, mejor que nadie, sabemos la historia la historia verdadera detrás de toda esta festividad. Y voy a ver si puedo ir añadiendo ya aquí a mi hermano Salomón, que, pues bueno, quiero platicar con él, ojalá que nos podamos conectar. Muchas preguntas, hoy como mamá, ¿verdad? A lo mejor como mamá joven, me considero mamá joven. Dios le bendiga, hermano Salomón. Qué gusto Saludos. hoy. Buenas noches, saludos, Dios me la bendiga. Dios le bendiga. Estaba compartiendo aquí con la audiencia que hoy como mamá joven, en esta temporada, sobre todo me preocupan y ocupan varias cosas, ¿no? El hecho de que a lo mejor hay mucha polémica respecto al tema de la Navidad, que sí, que no, por qué, cómo presentarla, y hoy pues quise invitarlo a usted que de alguna manera pues nos pueda ilustrar un poquito en este tema, que para todos pues es una fecha bastante amena, porque se habla mucho de familia, de buenos deseos, buenos sentimientos, compañía, chocolate caliente, etcétera, ¿no? Pero para muchos otros suele ser una fecha de polémica, de debate, de Grinch, ¿no? Por así decirlo. Entonces, pues mi pregunta, a lo mejor, y la que tienen muchos o muchas mamás y papás hoy en día es, oiga, ¿cómo le voy a hablar a mi hija y voy a hacer que disfrute esta fecha tan bonita para mí sin crearle o tener un estigma al respecto, sin romper pues con la magia, ¿no? de estas fechas? Y sobre todo, pues a mí me pasó en la escuela, ¿no? Estaba creo que en primaria y yo dije a grito abierto en mi salón de clases, Santa Claus no existe. Y para mí era algo muy natural, ¿no? Sin embargo, algunos padres de familia, dentro de ellos los maestros, fue así de que, no, eso no lo puedes decir, y cosas así. O sea, como niña yo no sabía, sin embargo, sí sabía que detrás de toda esta festividad hay algo mucho más que Santa Claus, ¿no? Entonces, pues hermano, le doy el espacio y vamos a ir dialogando. Les compartía también que bueno, pues desde chiquita yo he pasado Navidad y todas estas fechas en casas ajenas, por así decirlo, en eventos, en campañas, en donde se ocupa esta fecha para proclamar que vino Jesús o que vino Dios encarnado, y aprovechar estas fechas para compartir la palabra. Pero bueno, vamos a entrar ya en tema. Le dejo el espacio, hermano. Pues saludos, gracias primeramente, Clarisa, por invitarme a tu programa y sobre todo en este tema que es, para mí es maravilloso el tema de Navidad, porque el tema de los debates sobre que lo malo de la Navidad, que si es pagana la Navidad y todos estos temas, eh, no tienen tanto tiempo, porque cuando nosotros éramos pequeños, nos llevaban siempre a los programas, siempre crecimos con la Navidad, en el mensaje de Navidad. Me acuerdo que, por ejemplo, mi papá, que apenas falleció al inicio de este año, él organizaba dramas
era el encargado, por así decir, de hacer los dramas en las iglesias. Y de allí nosotros viajábamos a los poblados alrededor a presentar los dramas. Me acuerdo que se hacían todos los trajes. O sea, para estas fechas ya, por ejemplo, ya estaban los ensayos de las dramatizaciones que se iban a presentar del mensaje de Navidad. Teníamos muy en claro, desde luego, que habían personajes que son personajes de la Navidad, pero que no tienen, o sea, gran relevancia. Sí lo teníamos en casa, porque en casa teníamos siempre el árbol y hasta me acuerdo que Santa Claus se prendía y todo eso, ¿no? Pero no le dábamos tanto realce porque no teníamos ese problema de ir argumentando para decirles, desmentir por así decir, no teníamos tanto ese problema. Este problema es un poquito más reciente, cuando ya en Estados Unidos con la pluralidad empiezan a atacar el tema de la Navidad y de allá pues se salta. Generalmente habían como que las personas que no practicaban la Navidad eran grupos de sectas como los Testigos de Jehová, eran esos grupos y entonces los teníamos bien identificados. Pero de unos años para acá, la Navidad se volvió tema de conflicto dentro de la iglesia evangélica, cosa que pareció muy raro, sobre todo con el resurgimiento de los grupos que nosotros le llamábamos neo-mesiánicos, que a veces tenían un poquito de judaísmo y un poquito de todo, ¿no? Pero que no eran judíos, sino que simplemente adaptaban esa postura y empezaban a atacar el tema de Navidad. Entonces me parece que por allá es donde comienzan los conflictos. Pero no teníamos antiguamente ese problema. Este problema, le comento, es un problema más que nada para la iglesia actual, pero no era en ese tiempo. Entonces, tuvimos que ver la manera de explicar ahora a nuestros hijos para que ellos sepan que, por ejemplo, tomarse una foto con Santa Claus que es un personaje nada más, no es ni siquiera el centro de la Navidad, no es, para nosotros es un personaje. Creo que comentabas algo muy interesante sobre las fiestas. No creo que haya algo como traumático para los hijos de Dios, los hijos de los cristianos, el asistir a una escuela y no practicar ciertas fiestas. No es algo traumático, solo tenemos muy claro que no participamos en fiestas, por ejemplo, de muertes. Lo tenemos muy claro, y todo lo que tenga que ver con la idolatría, para nosotros es muy claro ese tema. Pero la Navidad, o sea, nunca lo relacionamos con idolatría, porque es todo lo contrario. O sea, a diferencia del Día de Muertos, a diferencia de las celebraciones como Halloween, Navidad no se centra en personajes diabólicos ni en la muerte. Exactamente, esto, perdón que lo interrumpa. Claramente creo que no hay que ser como muy expertos o demasiado inteligentes para identificar que en una se hace énfasis en la muerte y otra es completamente lo opuesto, ¿no? La vida, y que, bueno, como jóvenes, como cristianos, niños incluso, y bueno, ya adultos también, incluso son como fechas en que es nuestro ambiente, ¿no? Porque ahí sí ya todo el mundo entonces empieza a hablar de Jesús, empieza a hablar del nacimiento, empieza a hablar, entonces se presta mucho para decir, ok, estoy en mi lugar, ¿no? En mi ambiente. Hay una conexión, por eso a mí me hacía ruido cuando escuchaba que los foquitos de Navidad son diabólicos, porque yo decía, a ver, esta es luz, a ver, ¿qué tiene que ver con las tinieblas, no? Si es un foco, o sea, tendría que tener demasiada imaginación para relacionar la luz con las tinieblas, ¿no? Entonces, si es un foco, pues es algo que te trae luz, ¿no? Entonces, me parece que la celebración, aparte de la vida y de la luz, es algo que está relacionado con nosotros, y hay una conexión. La fiesta de Navidad es muy familiar, y la fiesta de Navidad nos proporciona un puente perfecto para hablar del mensaje del verdadero nacimiento. Yo, cuando se hablaba de Navidad, o sea, no tenía problema, porque Navidad es natividad, ¿no?
es nacimiento. Y desde ahí lo relacionábamos, o sea, nunca relacionamos con nada más. Por ejemplo, para nosotros el árbol era solo un adorno, pero no era el mensaje de Navidad. O sea, Exactamente. tendríamos bien claro que, por ejemplo, poner un adorno es simplemente un adorno, diferenciado muy claramente de lo que son los objetos de culto. No teníamos una virgen de Guadalupe, por ejemplo, pues muy claramente para nosotros es un objeto de culto y está relacionado con idolatría. En nuestro árbol, por ejemplo, yo entiendo Sí. que en los árboles de Navidad de la gente que es católica tienen su Virgen de Guadalupe, incluso, que no tiene nada que ver con la Navidad, ¿no? Pero la ponen allá Exactamente. con Virgen de Guadalupe y entonces para nosotros sí es la idolatría. Pero para nosotros el árbol no, era simplemente un adorno y no lo veíamos como que voy a hacer mis oraciones en ese árbol o voy a poner mis ofrendas. O sea, jamás en mi mente pasó eso. Estoy hablando de mi infancia, ¿no? Que siempre tuvimos esto hasta... Y Santa Claus sabíamos que era un personaje nada más como Ajá. Spider-Man, Superman, nada más, ¿no? Pues, Pero no pues más. fíjate que hay mucha, yo sí, bueno, yo he vivido y he crecido en un ambiente cristiano desde digamos, desde la cuna, en donde sí he escuchado, digo, el hecho de que visitamos diferentes iglesias. Hemos ido a iglesias en donde dentro de la iglesia está el arbolito y toda la decoración. Hemos ido a iglesias donde de plano nada, relacionado ni a Navidad, ni nada. Entonces, incluso, bueno, familiares, amigos, que tienen como muy arraigado todo el hecho de Santa, a lo mejor un poquito norteamericanizados, porque vienen un poquito más de ese lado, ¿no? Pero sí también escuchaba mucho el hecho de que no, que el árbol de Navidad viene, por ejemplo, de los druidas, de costumbres paganas, fechas paganas, y bueno, un sinfín de sincretismos que con el paso del tiempo han tenido este impacto en lo que hoy en día conocemos como Navidad en todo el contexto, que ya está que Santa Claus, que algunos incluso le dan más prioridad, ¿no? A Santa que el nacimiento en sí, ¿no? Que algunos le dan más énfasis, por ejemplo, al hecho de prepararse con los regalos, con los gastos, con la cena, de Navidad, etcétera, que en sí el ambiente, ¿no? El generar el ambiente, el recordar a lo mejor en familia y decir, ¿saben qué? Hubo un hombre que partió el tiempo, un hombre que en todo el mundo no se ha repetido, ¿no? Esta historia y que gracias a este hombre, a que nació este hombre, hoy tenemos, no sé, el acceso a la libertad de nuestras almas. Yo creo que muy pocas familias hacen este énfasis y que además, pues dentro de las iglesias, yo recuerdo que, como le digo, bueno, se hacían cultos navideños, íbamos a cultos navideños muy bonitos, en donde literal todos los departamentos participaban, se daban dulceros, o los aguinaldos que le llamaban, o sea, el ambiente, la atmósfera era completamente diferente y especial, ¿no? Y con el paso del tiempo, digo, tengo 30 años, en 30 años, en 25, por así decirlo, de lo que yo recuerdo, ha cambiado demasiado. En algunas ocasiones recuerdo que incluso hasta piñatas, la cena, la convivencia tan bonita, y era de que en un día a veces íbamos a dos o a tres cultos navideños y todo el mes de diciembre pues estaba ocupado. Y hoy creo que ha menguado mucho esa parte del festejo, ¿no? Hemos caído a lo mejor tanto en esa parte de no querer, como decía la palabra, si tus acciones o tus pensamientos o tus palabras pueden ser piedra de tropiezo para alguien, mejor no lo sabes. Entonces, hemos también caído como que en un stop en el que mejor ya no voy a hacer nada porque pues puede ser a lo mejor ofensivo para alguien, ¿no? Sí, mire, yo analizo esto desde tres ópticas, ¿no? La Navidad creo que se puede ver como un enfoque, primero, porque como no hay prescripción, o sea, no hay mandato para celebrarlo, porque es una fiesta que no está en la Biblia, ni está mandado tampoco en la Escritura, no hay prescripción y tampoco hay prohibición, o sea, no se prohíbe tampoco, ni se manda ni se prohíbe. Entonces, aquí lo que hay son tres mentalidades cuando se toma la decisión
enfrente a esta temática. Y las tres mentalidades, yo la presento generalmente con los personajes de Mateo capítulo 2, ¿no? Encuentro tres grupos de personajes, que son los magos, que es los judíos, y los que son vamos a decir, los discípulos, ¿no? Vamos a los tres personajes. La primera es una mentalidad nueva. La mentalidad nueva es la mentalidad de los magos. La mentalidad, pues ahora sí que permisiva, es la mentalidad de los judíos. Y la mentalidad que se oponía completamente era la mentalidad de Herodes, por ejemplo. Así, con esas tres partes puede uno ver las tres mentalidades, ¿no? La mentalidad que se opone o represiva, la de Herodes. Herodes se opuso al nacimiento, ¿no? Completamente se opuso al nacimiento. Puede ser una actitud, es decir, yo me opongo completamente a que se celebre. Es una forma de oponerse. Y Herodes, podríamos describir todo lo que hizo para que se oponga al nacimiento de Cristo, ¿no? Pero tal vez está la mentalidad de los judíos. Los judíos, que eran los sacerdotes, ellos podían aprovechar esta oportunidad cuando Herodes llega y les dice, los reúne a los sacerdotes: oiga, explíquenme, porque es verdad que debía de nacer en Belén de Judea, es el tiempo del nacimiento. Y yo creo que ellos tenían una actitud desinteresada, una actitud que fíjate, tenían todos los elementos. Si iban a la escritura, ellos podían argumentar sobre el tiempo de la llegada del Mesías, citando Daniel 9. Daniel capítulo 9 ponía el tiempo de la aparición del Mesías príncipe. Y de acuerdo a las 70 semanas, calzaba en los días de Herodes. Por eso nosotros decimos, si Jesús no es el Mesías, adiós para los judíos, no van a tener Mesías, porque en las 70 semanas tenía que cumplirse la aparición del Mesías príncipe. Entonces, ya se cumplieron las 69 semanas, aparece el Mesías príncipe, y era para ese tiempo. Ellos podían argumentar. Incluso tenía la profecía del libro de Números, donde se hablaba de la estrella, porque ellos dijeron, su estrella hemos visto. Y entonces ellos podían argumentar, pero ellos tuvieron una actitud desinteresada. O sea, no les interesó el nacimiento, no les interesó la Navidad de Cristo, ¿no? Su venida. Pero luego tenemos la mentalidad nueva. La mentalidad nueva puede ser que haga cosas que no sean tan así pegadas, tan ortodoxas, pero por lo menos si analizamos a los magos fueron guiados por una estrella. No tenían mucho conocimiento de la escritura, pero bueno, pues fueron guiados por la escritura, o sea, por la estrella, perdón. Y empezaron a indagar y buscaron. La cosa es que dieron con Cristo. Esa es la mentalidad nueva, que aunque pues no tenían tantas cosas en su mente, fueron guiados. Esa me parece que es la actitud de los magos, una actitud que no era permisiva del todo, pero sí tenía un poquito más abierto, porque aquí creo que a veces hay grupos que tienen una actividad permisiva, donde es tanta el sincretismo, los elementos que se meten, que se pierde el sentido del nacimiento, que lo que estamos buscando, que es Cristo. Entonces, me parece que sí, se pierde con tantas cosas, se pierde a Cristo. Que al final, ¿por qué celebramos Navidad? Vamos a decir esto, que simbólicamente lo tomamos como una fecha del nacimiento. Ahora, es decir, es un cumpleaños. Es un nacimiento, es un cumpleaños. Entonces, exacto, celebramos simbólicamente un cumpleaños, pero a veces se celebra el cumpleaños sin el cumpleañero. Es decir, se hace fiesta en casa, se come pavo, se rompe piñata, se pastel, se invita a todo el mundo, pero jamás celebran la Navidad como tal. Entonces, me parece que los creyentes lo que tenemos que hacer es enseñarle. Me parece que no están haciendo bien los creyentes, que esos días específicamente cierran templos, pero se abren todas las cantinas. Entonces, me parece que no es correcto. O sea, que dejemos que el enemigo se apropie
de una fiesta, incluso yo escuché a alguno por allá que decía, es que el 25 de diciembre es el cumpleaños de Satanás. Bueno, pues decían que el 31 ¿cómo se llama? En De noviembre, agosto, octubre. ¿no? De noviembre. Y ahora viene también el 25 y ya cuando nos demos cuenta todos los días ya son del diablo y que los días son creados por Dios, ¿no? Entonces Exactamente. me parece Hay que un no. extremo tan marcado en donde incluso, pues no, ni uses rojo y blanco, ni uses azul, ni nada, ni un suéter navideño, o sea, nada respecto a la fecha, porque ya es caer en la tradición, etcétera, ¿no? Pero realmente, como usted bien lo decía, eh, a veces hemos dejado tanto que toda la corriente que nos rodea nos gane tiempo, nos gane espacio, nos gane en todos los aspectos, cuando en realidad podríamos muy bien aprovechar este tiempo como cristianos creyentes, y esto pues quiero compartirlo con todos los que nos están escuchando. No sé de qué manera ustedes estén acostumbrados a no celebrar, sino a pasar estas fechas, ¿no? Porque si bien lo decía, creo que la fecha no tiene nada que ver con el real nacimiento de Jesús, ¿no? Es en otra fecha muy diferente, pero que como cristianos nosotros debemos estar conscientes de que todos los días debemos de tener presente que Jesús nació, que vino a morir por nuestros pecados y que debe vivir en nuestras vidas, ¿no? Que debe vivir y proyectarse en cada cosa que hacemos, no nada más en esta fecha, pero sí aprovechar que en esta fecha, como decíamos en algún momento en otras fechas, se presta también para que la gente está más abierta, está un poquito más consciente y enfocada en que, hey, hay un Jesús que vino y que tú indirectamente estás reconociendo que hizo un trabajo que nadie más pudo hacer, que es cambiar el tiempo, cambiar el futuro de la historia de la humanidad, y que hasta nuestros días, después de 2000 y tantos años, lo seguimos recordando, ¿no? Y bien lo decía usted, cuando el protagonismo se lo lleva, pues todas las demás cosas, creo que es donde estamos cerrando, ¿no? Podría ser el complemento, podría ser y hacerse acompañar, ¿por qué no, verdad? En ningún momento estamos peleados con la convivencia, al contrario, es todo lo que buscamos, la convivencia familiar, en la iglesia, el poder comer, pasar un tiempo, porque además son vacaciones, entonces todo este tiempo se aprovecha para las cosas buenas, que además la Biblia nos dice, en todo lo bueno, todo lo justo, todo lo recto, en esto pensar, ¿no? Pero a veces nuestra mente se va mucho al juzgar, al condenar, al tachar, ¿no? Al cancelar todas estas cosas que bien podríamos aprovechar para ocuparnos en la promoción del verdadero significado de la Navidad. Sí, este es el nacimiento que cambió al mundo. Hay que decirlo así. Generalmente se celebran que el natalicio de Benito Juárez, que todos los natalicios. Oiga, ¿cómo lo vamos a celebrar aquel que cambió el mundo y cambió Así es. nuestras vidas? Mire, creo que el centro del mensaje del Evangelio es la encarnación de Cristo. La historia se centra en la encarnación de Cristo porque hay un antes y un después de su nacimiento. Y hay un mandato para que nosotros aceptemos la doctrina de la encarnación. Dice aquí que todo aquel que niega que Jesús vino en carne es el espíritu del anticristo. El que se ocupa de negar el nacimiento de Cristo está a un paso de la herejía. ¿Por qué? Porque no podemos negar una doctrina central que es la encarnación. ¿Por qué? Porque la encarnación es el inicio del proceso de redención. Si Él no se hubiera encarnado, no podía morir por nuestros pecados. O sea, por eso dice que todo aquel que niega que Jesús vino en carne. Y me parece que la afirmativa es esta. Cuando nosotros confesamos que Jesús vino en carne, estamos diciendo, o sea, que estamos aceptando su encarnación. La Navidad, eso es lo que hay que enfatizar, la encarnación de Cristo, la encarnación del Verbo. Ahora, ¿por qué es muy importante? Yo quiero leer un pasaje, por ejemplo, segunda de Pedro 1:16, me gustaría que lo anoten. Hay muchos pasajes bíblicos que se me vienen a la mente en el tema ¿no? Pero este pasaje es muy interesante. Segunda de Pedro 1:16. Dice allá, segunda de Pedro 1, segunda de Pedro 1,
16. Dice así, de esta manera: porque no hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad, pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. El apóstol Pedro está diciendo cómo es que se reafirma la venida de Cristo. Ahora, la venida de Cristo aquí ciertamente se utiliza la palabra parusía para referirse a su venida en gloria, pero esto de su reafirmación y esa venida que se anuncia en poder y gloria se llevó a cabo durante el periodo de su encarnación. Es decir, cuando uno niega en la venida de Cristo, incluso, fíjate que hay algo muy interesante. En el libro de Tito yo analizaba la vez pasada una parte, en 2 Timoteo, cuando dice que viene por segunda vez, no solo para recompensar, no solo a mí, sino a todos aquellos que aman su venida. Y la palabra venida ahí no es parusía, la palabra ya es epifanía, que se refiere a su encarnación. O sea, que viene por aquellos que aman su encarnación. Su encarnación. ¿Por qué? Porque negar la encarnación es negar el inicio de su obra, porque toda su obra comenzó en su encarnación. Ahora, en esta parte dice que nosotros no nos basamos en mitos. Y esto es muy interesante. Como que hemos cambiado la historia de Cristo y lo hemos reemplazado por un mito. Por ejemplo, el mito de Tamuz. El mito de Tamuz, porque Tamuz en realidad no existió. No existió, es un mito. Es una mitología que se adoptó para ser un culto idolátrico, pero que no existió en realidad. Y sin embargo, Cristo sí existió. O sea, Cristo es un personaje histórico, no de la mitología. Y muchas veces predicamos más los mitos que la historia verdadera. La historia verdadera de la Navidad no es Tamuz, porque Tamuz fue un mito. Convirtieron muchísimos mitos sobre lo que es Tamuz. Ahora, dice acá que a mí me interesa mucho porque no hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas o mitos artificiosos, sino habiendo visto con nuestros ojos su majestad. Es decir, somos testigos de su humanidad, de que se encarnó. Y delante de nosotros, el Padre lo transfiguró, porque ahí está hablando de la transfiguración, y vimos su venida en gloria. Lo pudimos ver porque fue transfigurado como viniendo en gloria mientras estaba en su primera venida. Es decir, que la base de la segunda venida de Cristo que predicamos nosotros es su encarnación, porque estando en la carne fue transfigurado mostrando su gloria y majestad de la segunda venida. Entonces, para nosotros esto no es un mito, o sea, sucedió y tenemos el testimonio de los apóstoles, de modo que la encarnación de Cristo no es un mito. Y eso tiene que predicarse, tiene que ser el centro de nuestra predicación, que Dios fue manifestado en carne. O sea, tiene que ser nuestra predicación y la enseñanza, no reemplazarlo por los mitos. Ahora, que podemos usar elementos didácticos en la predicación, sí. Y hay muchas formas de usarlo. Por ejemplo, alguien dice, oiga, ¿y Santa Claus, cómo puedes usar el tema de Santa Claus? Bueno, el tema de Santa Claus se puede usar de diferentes formas. Por ejemplo, yo lo he usado en la predicación de Santa Claus en la forma de contraste. Un contraste, pero es una forma didáctica nada más. Eso es importante decirlo. Santa Claus es un mito, Cristo es la verdadera historia de la Navidad. Y vas poniendo todos los contrastes lo que Santa Claus es y lo que Cristo hace, pero es una forma para presentar simplemente de forma didáctica, para que de esa manera se capte la atención de los oyentes.
puedes presentarlo en forma de contraste, ¿no? El tema de Santa Claus, por ejemplo, pero al final presentas al personaje, como no sé si has visto, por ejemplo, cuando se hace dramatizaciones del tema de superhéroes, y pasan los superhéroes, pasa Spider-Man, pasa Superman y todo, y luego aparece Cristo. Cristo es mi verdadero superhéroe, ¿no? Entonces, es una forma didáctica. Lo mismo se puede hacer en el tema de Santa Claus. Y queda como un personaje, pero siempre hay que entender que el centro de la Navidad no es Santa Claus, que el centro de la Navidad es Cristo, por ejemplo, ¿no? Pero sin embargo, tampoco es malo el tener una temática y parte de los adornos, o sea, no tienen algo malo, pero tampoco se puede, como decir, buscar un elemento para imponerlo por ejemplo, el árbol de Navidad, ¿no? Me llama la atención que decías, en algunas iglesias lo ponen, en otras no, y está bien, o sea, no hay nada que es un requisito que tienen que poner o no tienen que poner, porque ni hay mandato, ni hay prohibición para ese tema. Pero el ponerlo no es un requisito, ni el no ponerlo debe ser una prohibición. Hay una cita bíblica, de pronto no se me recuerda la cita, pero en donde dice que lo que le comentaba, si de pronto me parece que dice, el que come no entra en pleito con el que no come y el que no come no entra en pleito con el que come, ¿no? Creo que es algo similar. En muchas ocasiones caemos más en darle realce a decir, los que hacen eso están mal, o los que no lo hacen están mal, porque también de allá para acá hay diferentes posturas, ¿no? Sin embargo, creo que el centrarnos en la parte fundamental que es Jesús, el Hijo de Dios, que como bien lo dice, encarnó, es lo importante, ¿no? De ahí que se pueden tomar elementos o que no se pueden tomar por conciencia o sanidad de tu propia conciencia, ya es punto y aparte, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, que cuando yo era niña, mis papás, sí, en esta época, pues ya ve todo, cuando somos niños queremos o como que nos dejamos envolver por el ambiente, ¿no? Entonces yo recuerdo que en una ocasión mi papá y mi mamá me llevaron a la juguetería y me dijeron, escoge el juguete que quieras, o sea, no es Santa Claus quien te lo va a traer, somos nosotros, los reyes, somos nosotros, decían, ¿no? Y todos los niños reciben juguetes de sus papás, porque esto y aquello. Entonces me explicaron de una manera muy formal y adulta, por así decirlo, el hecho de toda esta mitología, de todas estas historias, y decían, pero bueno, la gente piensa que, o los niños piensan que no, incluso el ratón de los dientes, etcétera. Pero pues somos los papás quienes damos esto, ¿no? Entonces escoge tu juguete y me acuerdo que pues así era prácticamente en las navidades para nosotros, ¿no? Para mí, yo recuerdo vagamente esta situación. Mi pregunta ¿cómo le diré? Mi duda, pues sin duda más que nada, ¿no? Es hoy en día cuando ya los niños desde muy chiquitos están sabiendo tanta información, están conociendo, teniendo acceso a tanta información, yo digo, el día de mañana que mi hija crezca, ¿cómo le voy a presentar esta fecha, no? Voy a decirle, oh, sí, Santa Claus y esta situación, o le voy a decir simplemente, ¿sabes qué? Es una fecha en la que la gente, el mundo, lo reconoce, lo ha puesto en un calendario para recordar el nacimiento de un bebé que nació así, 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 que tú y yo ya conocemos, porque creo que cuando conocemos sobre la historia de la salvación de la humanidad, es elemental conocer cómo vino la salvación al mundo. Entonces, espero que podamos tener esta conversación con mi hija siendo pequeña, a lo mejor, y pueda yo explicarle que realmente la Navidad es el personaje principal es Jesús, ¿no? Que es el pasar todo este tiempo en compañía sí de la familia, pero principalmente reconociendo y enalteciendo que pues es Jesús el personaje principal y que bueno, pues sí puede haber regalos o puede no haber regalos meramente en esta fecha, a lo mejor puede ser en otra fecha, porque hay quien dice, no, pues, ¿por qué no celebrar la Navidad en el año en el tiempo que sí fue, ¿no? Que es, me parece, marzo, abril, por ahí así, pero el hecho de que, como le decía, que algunos lo tomen como muy a pecho, muy rígido, la fecha o el simbolismo de X o Y cosa,
pues que no sea como que lo que ocupe nuestra energía, ¿no? Sino que lo enfoquemos por el lado positivo, como decía usted en algún momento, redimir todas las cosas, porque además estamos hablando de un Dios que se dedica a eso, ¿no? Es un Dios que ha tomado de lo vil y lo menospreciado las cosas o las personas y las ha transformado para traer bendición a nuestras vidas. Y eso es lo que también nosotros debemos hacer caso, ¿no? El redimir las situaciones. Sí, a mí me parece que las fechas de Adviento son una buena oportunidad para enfocar toda nuestra atención en la escritura y enseñar todo lo que es el advenimiento o la venida del Hijo de Dios. Y se presta muchísimo para enfocar los temas, por ejemplo, de la familia. No solamente eso, sino que incluso como no sé si hay lugares donde ya se prohibió los nacimientos y los escenarios de Navidad, porque algunos en el tema, se hizo en una ocasión el tema del debate si era correcto sacar de las finanzas del Estado para poner nacimientos y todo esto. La cosa es, cuando todavía estaba, yo me acuerdo que aprovechaba yo hasta los escenarios. Yo me acuerdo que iba y me paraba yo en los parques, pongo mi tripié y doy un mensaje. Por ejemplo, sacaba una serie de mensajes desde la anunciación con Juan, lo que es, bueno, hablábamos la temática de José como un padre adoptivo, las características de un padre adoptivo y todos los temas de Navidad, hasta el mensaje de los ángeles, Juan el Bautista, la anunciación hasta llegar al nacimiento. En cada uno de los escenarios de la ciudad yo iba, incluso hasta de las tiendas particulares, ponía yo mi tripié y me pongo a dar el mensaje y la gente también me está escuchando, la gente de allá, yo grabando, ¿no? Tengo por allá los videos en las redes donde me voy a parar a predicar, o sea, los escenarios, digo, ya me tienen armado el escenario, yo me Claro. paro a hablar del nacimiento, o sea, a explicarles el verdadero sentido de la Navidad. Exactamente. Me parece que todo se presta, todo absolutamente se presta para poder aprovechar esta temática que ya está puesto. Entonces lo que tenemos que hacer es, en lugar de tratar de hablar de lo opuesto, podemos explicarles el verdadero sentido y propósito de la Navidad, el verdadero sentido del nacimiento. Y además, yo tengo el tema de que la fecha, para mí la fecha también es muy interesante porque yo pensaba que era una elección pagana de la fecha. Entonces yo me metía en la historia y me voy haciendo de investigaciones que los debates de la fecha del nacimiento, que comienzan más o menos como en el siglo IV, cuando el cristianismo vence en el Imperio Romano, y ahora que ya se celebraban las Saturnalias, que ya habían celebraciones paganas porque el imperio era pagano, la religión era pagana, ahora vienen los cristianos y cesa la persecución y dice, ¿y nosotros qué vamos a celebrar? Y empiezan a hacer investigaciones la cristiandad. El debate del nacimiento, por si no lo sabían algunos, no fue un debate que haya comenzado entre los paganos, no. El debate de los nacimientos comenzó dentro de los teólogos cristianos y había varias posturas de cuándo fue la fecha del nacimiento de Cristo. Algunos estaban pensando que había una propuesta que nació en el 9 de Ab. Y entonces argumentaban, y fíjense qué interesante porque esas eran fechas que caían precisamente en diciembre. Y otros de los historiadores dijo allá que fue en una fiesta de Hanukkah, de las luces, porque que Cristo incluso celebró las fiestas del Hanukkah, que no es una fiesta, fíjate, el Hanukkah, la fiesta de las luces o de la rededicación que está en Juan capítulo 10, no es una fiesta mandada en Levítico 23, sino que es una fiesta rabínica, que era un poquito secular. El Hanukkah es la fiesta de las luces que viene en la conmemoración de cuando Antíoco Epífanes profanó el templo y luego se prenden las luces. Y en esas fechas algunos piensan que nació Cristo. Y esas fechas caen cada 4 años
caen en 25 de diciembre, que es muy interesante eso, ¿eh? Pero lo interesante de eso es que algunos historiadores habían argumentado que Juan, el papá de Juan, había entrado a celebrar en el día de expiación, entró en el día de expiación, y si entró en el día de expiación, sacan las cuentas de 9 meses, cuando el papá de Juan entra, y entonces van calzando que si le cuentan después los meses que le llevaba al Señor Jesucristo, cae específicamente en un Hanukkah o en el mes de diciembre. Entonces hay muchas formas de entenderlo. Y empezaba a ver los debates, porque algunos decían, es que no pueden nacer en diciembre. No pueden nacer en diciembre porque los pastores salieron y en diciembre no pueden pastar. Y efectivamente en diciembre no. Pero hay un historiador que se llama Alfred Edersheim, es un judío, y él, este erudito, hace una presentación a este argumento que dice que sí estaba prohibido para los pastores salir en los meses del invierno, especialmente en las fechas de diciembre, por ejemplo, pero excepto, dice, los pastores del templo. ¿Por qué? Porque ellos tenían que estar guardando los corderos que nacían en invierno y que son sacrificados en la Pascua. Y ellos tenían que guardar, y qué interesante es esto, porque ellos tenían que guardar, son los corderos de los empleados del templo, que tenían que estar, ellos obligatoriamente tenían que ir y supervisar a los corderos perfectos para el sacrificio. Eran los que nacían en invierno, porque un cordero que va a ser sacrificado en Pascua, tendría que ser un cordero. La palabra cordero aquí es un animalito que no llevaba más de 9 meses. O sea, tiene que ser pequeño. Tiene que ser pequeño. Ya después de un año se convierte en oveja. Así que los corderos que nacían en diciembre, o sea, en las fechas de invierno, iban a ser sacrificados en la fiesta de la Pascua de primavera. Entonces, ¿qué es lo que se tenía que hacer? Edersheim va dando los datos que ellos obligatoriamente tenían que estar allá. ¿Y sabe qué hacían? Ellos supervisaban que sea un perfecto cordero el que nacía y decían, va a ser sacrificado en Pascua. Y lo que hacían para que sobreviva al invierno es que lo envolvían en pañales para que pueda sobrevivir al invierno, porque ese corderito tiene que ser sacrificado en Pascua, el cordero nacido en invierno. Es algo muy interesante. Y esto cobra mucho sentido, porque entonces entiendes lo que Lucas dice. Cuando nace el cordero en invierno, nace el cordero que va a ser sacrificado en Pascua. Entonces, son enviados los pastores, no eran cualquier pastor entonces, sino que eran los pastores encargados de certificar que ese cordero estaba apto para el sacrificio. Así que los pastores que fueron, básicamente en Lucas capítulo 2, que fueron a dar constancia de que ese cordero era sin defecto para el sacrificio. Y estaba, ¿por qué les dan la señal? Dice, esta será la señal, pero la señal que se le da a los pastores no es la misma señal de los magos, porque los magos tienen otras señales astronómicas. Pero a esto se le da una señal específica. ¿Por qué? Les dice, hallaréis al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. ¿Qué se le vino a la mente a los pastores encargados? Lo que se les vino a la mente, ese es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el perfecto para el sacrificio. Así que los que fueron a certificar el nacimiento del cordero perfecto para el sacrificio eran los encargados de certificar los nacimientos de los corderos para el sacrificio. Qué bonito es poder conocer y digamos, escarbar un poquito más acerca de todo, porque Dios es perfecto en todo, ¿no? Entonces, con esto nos damos cuenta de que realmente Él tiene el control de todo, desde el más mínimo detalle hasta lo que para nosotros pudo haber sido una actividad o una situación banal o arbitraria. Él tenía el control. ¿Y por qué no, verdad? Hoy en día que ya se ha
relacionado todo esto de que Jesús, de que la estrella, que a veces se le da más énfasis a Santa, que a veces se le da más énfasis a María, al árbol, al borreguito, etcétera, que podamos todo unificarlo y decir, ok, sí, la estrella tuvo su importancia o su papel en todo lo referente a Jesús. María tuvo su papel súper importante también referente al nacimiento de Jesús. Hasta el burrito tuvo su papel importante en el nacimiento de la presentación al mundo de Jesús, ¿no? Pero que sí podamos entender que todo esto hay, en todo esto hay un protagonista, ¿no? Y que este es el que debemos de tomar en cuenta. Hay muchos que a lo mejor pueden decir, bueno, yo no estoy en contra de la Navidad, pero sí de cómo la festejan, ¿no? O de cómo llevan a cabo esto. Yo quisiera preguntarle a usted, ¿usted cómo pasa estos días? ¿Cómo se identifica o cómo se, por decirlo de algún modo, cómo celebra la Navidad? Muy bien, muchas gracias por esa pregunta, muy interesante. Una vez alguien me dijo, ustedes son paganos porque festejan la Navidad. A ver, explícame si es pagano esto. Yo preparo mis alabanzas que adoran a Cristo. Exacto. Es algo pagano que yo cante alabanzas a Dios. Ese día hacemos un culto especial. De hecho, no hacemos un solo culto. Nosotros, en el caso de nosotros, básicamente celebramos varios días de Adviento porque vamos dando enseñanzas sobre el nacimiento de Cristo. Y hacer un culto a Dios es algo pagano. Digo, otra cosa es recordar el nacimiento de Cristo puede ser algo, no dice la Biblia, este es el día que hizo el Señor, y cuando dice eso, yo pienso que si bien nosotros hacemos énfasis en la predicación de su muerte, pero cuando dijo este es el día que hizo el Señor, nos gozaremos y nos alegraremos, pienso que más que a su muerte se refería a un día festivo. Y nadie se alegra cuando alguien muere, pero cuando alguien nace, cuando nace un niño, todos se alegran. Y me parece que este es el día que hizo el Señor, puede bien ser aplicado a este hecho, ¿no? Hacemos poesías dedicadas a Cristo con el mensaje. Se hacen comidas, sí, invitamos en conversos. De hecho, otra de las cosas que hacemos es que aquí se preparan comida o a veces se donan pollos, asados, y vamos a la gente indigente y se las regalamos. Estamos celebrando. La razón por la que estamos llevando esto es porque Cristo nació y hay un buen mensaje. Ese es el mensaje que decían los ángeles, o sea, que les traigo nuevas, dijeron, que es de gran gozo, que os ha nacido, nos ha nacido. Fíjate qué interesante que nos dice os ha nacido, quiere decir que es el Hijo para la humanidad, por eso dice os ha nacido, o sea, los que tienen que celebrar, los ángeles están diciendo, somos nosotros, y sin embargo los ángeles hicieron fiesta, los ángeles hicieron conciertos. Oye, si los ángeles que no por ellos se encarnó, sino a nosotros nos ha nacido, ellos hicieron fiesta, ¿cuánto más nosotros tenemos? Si los ángeles celebraron, ¿cuánto más nosotros? ¿No? O sea, nosotros, ¿qué hacemos? Hacemos dramas, hacemos un servicio dedicado a la predicación del nacimiento de Cristo, donde se presenta el mensaje y los invitamos a las personas a que reciban a Cristo como su Salvador. Digo, ¿qué de pagano hay en todo esto? O sea, en ese sentido. Creo que igual me viene de pronto en la mente la Semana Santa, ¿no? En donde también muchas iglesias cristianas lo ocupan para que las 7 palabras, que el camino a la crucifixión, todo esto. Y no por esto se está llevando como una tradición, sino más bien volvemos a lo mismo y caemos en el mismo punto de darle el protagonismo y la importancia a la persona, que además, lamentable o afortunadamente, desde diferentes puntos de vista, el mundo necesita ver, ¿no? Necesita desmenuzarle uno la información, necesita, como decía bien usted, a lo mejor con una representación teatral, las famosas pastorelas, para que entiendan, ¿no? El mensaje, porque tienes a la gente expectativa, ¿no? Entonces con este tipo de actividades, con este tipo de situaciones, nos podemos dar a entender mejor que además la gente está como con un corazón más abierto, un entendimiento más enfocado a Jesús, ¿no? Y que además, pues,
La verdad que sí es cierto todo esto de que algunos lo manejan como el espíritu navideño, ¿no? Que realmente sí se siente una atmósfera diferente. Realmente sí hay como que una cierta inclinación a lo positivo en estas fechas, más que en todos los días del año, ¿no? Y que bueno, aprovechar todo esto para decir, ¿sabes qué? Lo que tú sientes es muy bueno, pero no solo se queda ahí, ¿no? Dios quiere hacer, o Jesús quiere hacer un cambio más profundo en tu vida. Él quiere nacer en ti, quiere nacer en tu familia y quiere que ahora todo esto que solamente a lo mejor puede durar una época del año, perdure en tu vida de una manera constante, ¿no? Y creciente además. Que podamos identificar el amor de Dios, la misericordia, porque lamentablemente o afortunadamente en estas fechas todo el mundo es bien dadivoso, ¿no? Todo el mundo disculpa, todo el mundo perdona, todo el mundo está feliz, pero no es esto únicamente de diciembre, ¿no? Sino que Jesús ha nacido, nos ha nacido para que nosotros también podamos nacer en este nuevo ambiente y diseño de cordialidad, de amor, que es lo que Dios quiere para nosotros. Y bueno, Yo creo que ahí es donde nosotros entramos, ¿no? O sea, los creyentes ahí entramos. Entramos para hablarles, para explicarles. Ya decías algo interesante sobre los niños. Los niños deben de crecer con la verdad, no con la mentira. Tienen que crecer con la verdad y eso no les va a robar en ninguna manera, ningún tipo de ilusión. Al contrario, van a entender desde pequeños. Porque fíjate, yo vi un video de un americano que pasaba enfrente de un nacimiento y todos están tomando fotos del nacimiento y decía el niñito que era americano, dice, yo quiero una foto con la cucaracha, dice, no era la cucaracha, era el bebé que estaba oh, allí, pero él decía, entonces a veces no le hemos enseñado a nuestros hijos, o sea, la verdadera historia de la Navidad, no saben ni siquiera eso, de quién es el que está allí, no, o sea, representado, claro, pero es importante que se lo enseñemos. Las gentes a veces van a otro extremo, ¿no? Porque alguien dice por allá, mira, si la Navidad fuera de Dios, el mundo no lo celebrará. Yo siempre lo veo diferente. Yo veo que la Biblia dice del rey que iba a venir, todos los reyes de la tierra vendrán y te adorarán. O sea, está diciendo de que esto va a ser un impacto mundial y hubo un impacto mundial. Lo que nosotros tenemos que hacer es aprovechar esto que él ya estableció, que él ya creó ese ambiente y presentarles el mensaje de Cristo. Por eso dice, predica a tiempo y fuera de tiempo. Yo digo esto, si es el tiempo de predicar la Navidad, predica. Y si no es el tiempo, pues predica fuera de tiempo, pero predica. O sea, así nosotros es. tenemos que aprovechar esa oportunidad para que ellos también entiendan cuál es el centro, porque de mentiras están llenos. Entonces nosotros traemos la verdad de Dios. ¿Qué vamos a hacer con esa verdad que a nosotros traemos? Aprovechar a exponérselos, aprovechar a compartir el mensaje de Navidad. Y dejar claro, maestro, que este diálogo o esta plática en ningún momento estamos diciendo, sí pon tu arbolito, no, no pongas tu arbolito, sí enseña de Santa Claus, no, no enseña de Santa Claus. Estamos enfocándonos primeramente en el protagonista, que es Jesús. Segundo, si en ti está el gusto, porque finalmente, lo decíamos, es meramente ornamentario, el incluir un arbolito, el incluir luces, el incluir cualquier otra cosa relacionada al tema y tu conciencia no te hace un problema, hazlo, ¿no? Pero si tú crees que de alguna manera estás fallándole a Dios o estás ofendiendo a Dios o estás ofendiendo a algún hermano que pueda caer bajo esta situación, pues no lo hagas. Y creo que muchos, al menos yo me cuento dentro de este grupo, ¿no? Que lejos a lo mejor mi gusto podría ser uno, pero para evitar situaciones diferentes o contrapunteos, pues me abstengo. No me hace menos creyente de la Navidad o menos feliz el hecho de ponerlo o no ponerlo, pero sí también dejar claro de que antes de poner un arbolito, antes de dejar entrar el espíritu navideño a tu casa y adornarlo con cuanta cosa se te puede ocurrir, que además me imagino que va a ser algo pues muy bonito entre familia, poner y decorar,
que dejemos entrar a Jesús en nuestra vida, que dejemos entrar el Espíritu Santo en nuestra vida, que antes de poner el nacimiento, dejemos que Él nazca en nuestro corazón, que cambie nuestra vida y que no solamente se quede en una fecha nada más, sino de que podamos vivir diariamente el nacimiento de Cristo en nuestra vida y el crecimiento, porque no se quedó como un bebé. Él creció y tuvo un ejemplo que dejó para nosotros humanos y que, bueno, pues dado su momento tuvo que morir por nosotros y es ahí el cumplimiento completo de el trabajo, la vida y obra de Jesucristo en nuestras vidas. Interesante. Y también recordar que no podemos oponernos al nacimiento de Cristo. Mucho cuidado. ¿Por qué? Porque oponerse al nacimiento de Cristo o a su encarnación, ya estamos a un paso de caer en una herejía, la verdad, porque no podemos negar la encarnación de Cristo. Eso sí debe quedarnos claro. Por eso cuando Simeón da su poesía o su profecía, él dice que este niño será para caída de muchos y para levantamiento de muchos. Y va a ser una piedra de tropiezo. Entonces, me parece que desde ese sufrimiento del Señor viene desde el momento de su encarnación. Es decir, su martirio, dice una alabanza, comenzó en el pesebre. Ahí comenzó, con ese rechazo, con ese desprecio, porque así tenía que ser por razón de su encarnación, tenía que sufrir el rechazo, pero el rechazo que venga de otros, que no venga de nosotros. Nosotros ya entendimos que Él es el enviado de Dios, que es el Salvador. Entonces, ahora abramos nuestro corazón y deja que Cristo nazca en tu corazón. Ese es el mensaje de la Navidad. Así es. Y pues con eso estamos prácticamente cerrando. Yo quisiera dejar pues el mensaje aquí para todos los que nos escuchan. Y pues que podamos disfrutar, no solo en esta fecha, a lo mejor esta fecha se presta un poquito más porque vuelvo a repetir, son vacaciones, está toda la familia, hay dinero que además también, ¿no? Es una época en la que la economía está más movida, pero que no solamente podamos disfrutar esta fecha, ¿no? Sino todas las fechas que además Dios hizo todos los colores, Dios hizo todos los días con una intención de que nosotros podamos disfrutar de ellos dentro de su voluntad. Y pues que ya estamos a 29 inicios prácticamente de este mes festivo, por así decirlo, para la humanidad, pero que podamos nosotros darle el sentido real de la Navidad al mundo entero, a quien nos conozca, a quien esté a nuestro lado, en el trabajo, en la escuela, en donde quiera que podamos estar, que podamos reflejar el verdadero sentido que es Jesucristo nacido para salvarnos y darnos una vida plena. Y pues que Dios les bendiga a todos y feliz Navidad a todos. Por eso ya no iba. Saludos y gracias Dios les bendiga, Dios les bendiga. Estamos ahí en contacto, por ahí si tienen eventos navideños, compartan la palabra del Señor y pásenla súper bien con toda su familia. Abríguense porque este año también va a estar bastante frío. Disfruten mucho los dulces, sus regalos y todo lo que ustedes quieran en compañía de su familia, siempre recordando que el protagonista es Jesús. ¡Ánimo!